Tena tiene en mente convocar a Matt Evans y a Daniel Méndez. Señoras y señores, muchos me han estado preguntando estos días si hay posibilidades de que estos dos jugadores lleguen a la selección nacional de Guatemala. En este video les voy a hablar la situación de estos jugadores y por supuesto qué piensa Tena sobre ellos. Así que si te interesa este tema, quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno, pues señoras y señores, tras las actuaciones de Daniel Méndez en el fútbol mexicano y de Matt Evans en la MLS Next Pro, pues muchos han estado empezando a hablar, ¿no?, sobre si estos jugadores deberían ser convocados a la selección mayor de Guatemala. Evidentemente son dos jugadores que están en etapa formativa, que todavía les falta mucho por crecer y que pues muestran un futuro impresionante para sus clubes y por supuesto para la selección nacional de Guatemala. No son jugadores desconocidos. Ambos ya han estado en selección guatemalteca sub-20, en selección guatemalteca sub-17 y ambos han marcado la diferencia en la misma. Por supuesto que son dos prospectos más que interesantes y considero que Tena los tiene bien en la mira. Pero acá hay un par de puntos a resaltar. Primero que nada, sabiendo la crisis actual que está atravesando el balompié guatemalteco con sus delanteros, creo yo que traer a Daniel Méndez es una opción viable. Y Luis Fernando Tena no se ha cerrado a la idea de una convocatoria de Daniel Méndez a la selección nacional guatemalteca. De hecho, ya vimos en anteriores ocasiones cómo sí lo convocó recientemente para los partidos de la eliminatoria rumbo hacia la Copa Oro. Entonces nos damos cuenta que Daniel Méndez está empezando a ser tomado en cuenta con la selección nacional de Guatemala. Está empezando a ser uno de esos elementos que Luis Fernando Tena ve con buenos ojos, que puede ser un relevo interesante. Además, que recordemos que Tena tiene que cumplir cierta cláusula de tener a cierto número de nuevos legionarios. Ojo, esos legionarios tuvieron que haber jugado un partido, uno mínimo, como profesional. Daniel Méndez pues está cerca de ser profesional. Creo yo que con los números que está manejando en Pachuca, eventualmente será profesional y ese jugador le servirá muchísimo a Luis Fernando Tena. Entonces, tomando eso en cuenta, creo yo que Daniel Méndez es un elemento que podría estar. Sumándole que Rubín no está en buen momento, que todavía no consigue equipo. Sumándole evidentemente el tema también de un José Carlos Martínez en mal momento. De Cuquilemus, que sí, muchos goles, pero en las últimas fechas no ha estado marcando goles. Darwin Lom, que apenas lleva 2 goles. Tomando en cuenta ese momento, Daniel Méndez se postula como una posibilidad real para Luis Fernando Tena. Y nunca ha sido del desagrado del profesor mexicano. Así que con el tema de Daniel Méndez podemos decir, ¿lo va a convocar para Copa Oro, Fabricio? Muy difícil convocarlo, pero si se presentan las bajas y si Luis Fernando Tena pues al final de cuentas se decide, es un elemento que sí va a estar en Copa Oro, que sí puede estar en Copa Oro y que creo que tiene las capacidades, las facultades para poder representar a la selección guatemalteca. Ahora, que sea un elemento fijo, que va a estar sí o sí, eso sí lo cuestiono. La verdad es que depende mucho del momento de Darwin Lom, del momento del Flaco, del momento de Cookie, del momento de Rubín. Si estos 4 jugadores de la nada se encuentran con un excelente momento, no hay espacio para Daniel Méndez. Pero si Rubín sigue sin equipo, si Darwin Lom sigue sin aparecer, si Cuquilemus sigue en su momento medio estable y el Flaco sigue mal, pues Daniel Méndez tiene cabida y entrará. Todo depende del momento, pero por el momento, se los digo desde ya, Tena sí tiene en planes el volver a convocar a Daniel Méndez. Esa no es la verdadera complicación. De verdad que Daniel Méndez es un jugador que sí, lo volveremos a ver vistiendo la camisola de Guatemala. El verdadero problema creo que radica con Matthew Evans. Matthew Dominic Evans, sin duda alguna es un jugador que quiere mucho la afición guatemalteca. Sin duda alguna es un jugador que creo que todos sabemos las capacidades que tiene. Buena pegada desde afuera del área, aparte es mediocampista. Pero ¿por qué Tena no ha decidido llamarlo a la selección mayor? Se merece ya su llamado. Bueno, el tema con Matt Evans es un poquito más complicado. Recordemos que Matt Evans ha estado en un proceso de selección guatemalteca y también ha estado en un proceso de la selección estadounidense. Bajo ese precepto, Tena, con la mala experiencia que ha tenido con algunos jugadores que estuvieron brincando de la guatemalteca a la gringa, pues no se ha decidido todavía al 100% por Matt Evans. Hay que resaltar algo, Matt Evans es un jugador que creo que a día de hoy representa más a Guatemala que a Estados Unidos. Y ya tiene tiempo que no lo convoca a Estados Unidos. En Guatemala está haciendo todo su proceso y creo que el jugador estaría dispuesto a representar a Guatemala. Con Matt Evans hay algo puntual, y es que Luis Fernando Tena, pues en esa zona ya está buscando otros refuerzos. Para arrancar, tiene a Coca Castellanos y a Jonathan Franco, que son inamovibles en el proceso de Tena. Aunque Tena reconoce que Coca ha bajado su nivel, Franco la verdad que no lo ha bajado.
Luego tiene otros jugadores que son posibles convocatorias. Rodrigo Sarabia, que puede mejorar su nivel, lo puede convocar. Chucho López está en esa parte. También Renato Sequén está en esa parte. Jorge Aparicio está en esa zona. Y vámonos con más jugadores, ¿no? El Pitbull Domínguez, bla, 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 bla. Seguimos mencionando jugadores de esas zonas. También la inclusión de un posible Checa Hernández, de un posible José Corena, que el tema de naturalización veremos si se termina de evaluar ahí, si finalmente pueden estar para Copa Oro. Muchos temas con estos jugadores, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de cuántos jugadores son. Mira, pues está el Chema Rosales, que lo convoca. Está Coca Castellanos, Jonathan Franco, Rodrigo Sarabia. Está Rudy Barrientos. Está Jorge Aparicio, Renato Sequén, Pitbull Domínguez, Antonio de Jesús López. 9 jugadores. 9 jugadores tiene Tena por encima de Matt Evans. Y es triste porque la verdad es que creo que nadie está de acuerdo con que Matt Evans esté tan abajo. Miren, Matt Evans es un gran jugador, creo que lo deberían de convocar. Pero creo que incluso si lo pusiéramos por encima de Chema Rosales, lo pusiéramos por encima de Jorge Aparicio, por encima de Rudy Barrientos, por encima de Renato Sequén, por encima de Jonathan Frank. Miren, si lo ponemos por encima incluso de 4, aún quedan 5 por delante. ¿Saben? Ese es el problema. Si lo ponemos por encima de Pitbull, que honestamente Pitbull no está para selección guatemalteca. Si lo ponemos por encima de Jorge Aparicio, que está bajando ya su nivel. Si lo ponemos por encima de Rudy Barrientos, que está lesionado. Si lo ponemos por encima de Chema Rosales, que no está mostrando buen nivel. Miren, o sea, todavía queda Rodrigo Sarabia, Coca Castellanos, Jonathan Franco. ¿Y qué? No sé, Renato Sequén. Va, saquemos a Sequén. Todavía quedan 3 encima. Va, saquemos a Coca, quedan 2 encima. O sea, bajo ese precepto, Tena es por eso que aún no ha decidido llamarlo. ¿Que yo esté de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo. Yo les estoy dando la información, ¿eh? De verdad, a mí no me involucren con que no esté de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la información. No estoy de acuerdo con lo que Tena está haciendo. A mí me encantaría que Matt Evans fuera convocado. Pero en la mente de Tena, en la vista de Tena, pues están estos jugadores por encima. Por la posición que abarca Matt Evans. Ahora, cuando Matt Evans debute con Los Ángeles FC, inmediatamente creo que Matt Evans escala. Y creo que solo por encima de Matt Evans estaría Jonathan Franco. De verdad. Porque Jonathan Franco, con las posibilidades también que tiene, que esto sí es un rumor, de ir a Argentina, de jugar en Argentina, pues creo que se colocaría como el contención estelar de Tena. Y Matt Evans estaría en un segundo plano. Bueno, no un segundo plano de que no esté, sino que en el segundo lugar de los contenciones de Tena. Pero también hay que tomar en cuenta que está Checa, que está Corena. Y si esos jugadores finalmente lo naturalizan, va a estar muy difícil. Va a estar demasiado difícil. Porque ahorita contamos 9, pero no conté a Corena y a Checa. Si contamos a Corena y a Checa, son ¿qué? 9, 10, 11 jugadores que para Tena están por encima de Matt Evans. Entonces por eso es de que no lo ha convocado. Ahora, ¿tiene en mente convocar a Matt Evans en un futuro? Probablemente para amistosos. El problema, ¿cuándo van a haber amistosos? Mayo, nada más. Y en mayo no creo que lo llame a él. Ojalá que sí. Bueno, ahí está la información, muchachos. Daniel Méndez sigue en la mente de Tena. Matt Evans también en la mente de Tena, pero hay muchos jugadores que en la perspectiva del entrenador están por encima de él. Esa es la información, muchachos. Si les gustó la información, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y por supuesto síganos en nuestras redes sociales. Fútbol Quetzal, tanto en Facebook como en Instagram, y en mi perfil personal como Fabricio-343. Y ahora sin nada más, para llegar me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos veremos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.